Smith es el apellido más común en Canadá, el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Silva es el más común en Portugal y una versión de eso, el Silva, en Brasil. Mapas no solo nos dicen dónde están los lugares, sino que también a menudo nos proporcionan datos importantes sobre esos lugares. Un mapa puede decirnos que aquí es donde está Barcelona, Nueva York o Leiria, y otro podría usar uno de esos mapas regionales para transmitir información sobre la región, como la densidad de población de Nueva York, la cantidad y distribución de Airbnbs en Barcelona o la distribución de edades de los residentes de Leiria. Esencialmente, los mapas pueden servir tanto como una forma de localizar una región o país, pero también como un vehículo, una forma de transmitir visualmente información sobre esa región. A través de esos mapas podemos entender mejor el mundo porque esas estadísticas representan la realidad de esos lugares. Así que en este video voy a repasar algunos de esos mapas que representan datos, además de un par de otros diferentes que creo que nos permiten entender mejor aspectos específicos sobre ciertos países, áreas o incluso el mundo entero, comenzando con los dos en la miniatura. Primero, con el índice de desarrollo humano en los Estados Unidos. Muy rápidamente, el índice de desarrollo humano es un índice estadístico de esperanza de vida, educación e indicadores de ingreso per cápita. Esencialmente, una región obtiene un índice de desarrollo humano más alto cuando la esperanza de vida es mayor. El nivel de educación es mayor y el ingreso nacional per cápita también es mayor. Cuanto más cerca esté el valor de 1.0, mejor. Y en este mapa podemos ver cómo dentro del mismo país, en este caso los Estados Unidos, hay grandes diferencias. El índice de desarrollo global más alto se encuentra en Massachusetts con 0.956. El más bajo se encuentra en Mississippi con 0.853. De hecho, los estados alrededor de Mississippi parecen no tener tan buen desempeño. Oklahoma, Luisiana, Tennessee, Carolina del Sur y Kentucky. Aunque Virginia Occidental está más lejos y tampoco lo hace muy bien. Esto significa que en estos lugares el nivel de esperanza de vida, educación e ingreso per cápita son más bajos. Ahora, podría haber 100 causas diferentes de por qué y podrían variar de estado a estado. Los demás estados están en verde, con tonos más oscuros indicando mejor situación. Washington, Colorado, Dakota del Norte, Minnesota, Hawái, Nueva York, Nueva Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey y Washington, Distrito de Columbia, están entre los mejores. Aunque este índice no es exactamente lo más preciso que existe, especialmente en el ingreso per cápita, que solo divide el ingreso total del estado por su población, no necesariamente de la manera real en que se distribuye la riqueza. Por ejemplo, el país X podría tener un ingreso total de $100 millones con 1 millón de personas, pero eso no implica que cada persona reciba $100. Algunos podrían recibir 175, mientras que otros solo obtienen $25. Luego tenemos este otro mapa en la miniatura sobre las divisiones religiosas en Alemania. Es extraordinario cómo la línea de división coincide casi perfectamente con la división entre la antigua Alemania oriental y occidental que existía durante la Guerra Fría. Casi toda Alemania oriental es en su mayoría no religiosa y, aunque el protestantismo y el catolicismo se mezclan en todas partes, hay algunas concentraciones más fuertes que podemos señalar. El norte es claramente más protestante y el sur más católico. Probablemente esto tenga que ver con el hecho de que Alemania se unificó bastante tarde en la historia y diferentes estados gobernaron estas tierras con independencia o al menos autonomía. La proximidad del oeste a la católica Francia quizás jugó un papel en que permanecieran católicos romanos, al igual que la proximidad del sur a Austria. Cuando observamos otros mapas estadísticos sobre Alemania, es realmente impresionante cómo estas divisiones, la mayoría que datan de la Guerra Fría, pero algunas incluso más atrás, como el Imperio Romano o el Sacro Imperio Romano, aún son notables. No necesariamente significa que sean una consecuencia de esos tiempos en todos los casos, pero que la causa sigue siendo la misma que era en aquel entonces. A continuación tenemos un mapa sobre todo el mundo, aunque separado en regiones. Estos representan el apellido más común en cada país. Los separan en continentes pero también en tipos de nombres, con cada color representando un tipo diferente de origen. El rojo parece ser el más común en términos de número de países de origen ancestral, aunque no estoy seguro de lo que esto significa. El azul claro de una característica personal es el siguiente. La ocupación es la tercera en naranja y luego los demás. Smith es el apellido más común en Canadá, el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Silva es el más común en Portugal,
y una versión de ese, el Silva, en Brasil. Italia también comparte el apellido común Rossi con Mónaco. Müller es el más común tanto en Alemania como en Suiza, y Chequia y Polonia tienen diferentes pero similares, Novak y Novakova. No estoy seguro si hay una conexión real allí o si es solo una coincidencia. En Corea, Kim es el más común y en India, Devi. Y es interesante ver cómo algunos lugares tienen apellidos comunes que aún podrían ser consecuencia del colonialismo europeo, como es el caso de Smith en todas esas antiguas colonias británicas. En Timor-Leste es Swartz, un nombre portugués, ya que fue un dominio portugués, y en Sri Lanka es Pereira. Similar al portugués Pereira, los portugueses solían gobernar Ceilán, pero no estoy seguro si hay una conexión directa aquí. Ahora enfocándonos en un continente específico. Este mapa nos muestra el número promedio de días con lluvia en Europa. Este no es el mejor en cuanto a atractivo gráfico porque en primer lugar es ciudad por ciudad y no país por país. Esto lo hace imposible o al menos mucho más difícil, especialmente cuando solo se representan unas pocas ciudades. Por lo tanto, no podemos usar el color para distinguir las regiones. Todo lo que podemos hacer es mirar los números de una manera similar a como lo haríamos con una lista simple, pero aún así transmite información interesante. Se observa que las lluvias aumentan hacia el norte. No obstante, hay comparaciones interesantes por realizar. El norte de España tiene más lluvia que el sur de Francia, por ejemplo. Andorra supera los días lluviosos de Londres, Almería tiene menos de un mes de lluvia al año, y Barcelona, Lisboa y Madrid solo tienen alrededor de 2 meses cada uno. Varsovia es sorprendentemente baja con 93 días, al menos en comparación con las ciudades de sus países vecinos, y Glasgow, en Escocia, parece ser el lugar más lluvioso de todos estos. Volviendo a una visión mundial, este mapa sobre el estado actual del servicio militar obligatorio en todo el mundo. Y aquí es interesante ver cómo varían las diferentes regiones. Los países en azul no tienen servicio militar obligatorio, es decir, no hay conscripción forzosa. Amarillo significa limitado, aunque no estoy seguro de lo que eso significa y dónde están esos límites. Naranja significa que existe, pero se planea abolir, pero nuevamente no especifica si lo que existe actualmente es conscripción limitada o completa. Y en rojo están los países del mundo que obligan a su población a pasar por un periodo de entrenamiento militar y o servicio. Ten en cuenta que estos pueden variar mucho dentro de cada categoría o color principal. Por ejemplo, Suiza tiene conscripción obligatoria, pero puede ser civil y son 390 días si lo haces como no combatiente o 245 si haces la conscripción armada. Pero Austria, que está dentro de la misma categoría, lo hace de manera diferente, 9 meses si es civil y 6 si es armado. Estos, junto con Finlandia y Grecia, parecen ser los únicos totalmente obligatorios en Europa, un estatus que es raro en todo el mundo con solo unos pocos países en cada continente que lo tienen y una gran concentración en la región del Medio Oriente. China está en azul, pero lo busqué y encontré que en algunos casos es obligatorio. Afortunadamente, la mayoría está en azul, un signo de paz y libertad para sus ciudadanos. Este mapa ilustra el conflicto entre los holandeses y uno de sus principales adversarios. El mar simboliza la recuperación de tierras por los holandeses durante siglos, comenzando tempranamente y mostrando una gran extensión territorial. Han conquistado efectivamente del mar para expandir las tierras de su país. Para el año 1300, el territorio actual de los Países Bajos se veía así. Entre 1500 y 1700 ya había aumentado significativamente y entre 1700 y 1900 ese aumento fue aún mayor. De 1900 a 2000 la diferencia es aún mayor, con la creación de 3 grandes masas de tierra. Aquí podemos ver exactamente cuánto ganaron, siendo las áreas en verde las únicas originales, creando mucho más espacio para que su gente viva. Hablando de dónde vive la gente, este mapa divide a los Estados Unidos en 50 estados, el mismo número que hay ahora, pero con un criterio diferente para las delimitaciones de los estados, creando 50 estados con igual población. En mi opinión, esto no tiene mucho sentido en términos de practicidad y es algo inútil, pero es una forma útil de ver cómo se concentra la población en los Estados Unidos. Puedes ver claramente cuán pobladas están las costas y cómo a medida que te adentras, especialmente en el interior occidental, la tierra está muy escasamente poblada. Quiero decir, mira, este estado de Orange alrededor de San Diego es súper pequeño, pero tendría la misma población que cualquiera de estos 3 megaestados de Salt Lake o Guyala o Shiprock. No tengo idea de dónde obtuvo el cartógrafo estos nombres, aunque algunos coinciden con las principales ciudades de estas áreas.
Y es interesante pensar en cómo nuestras divisiones territoriales, a pesar de ser lógicas y justificadas históricamente, a veces incluso con barreras naturales, son algo arbitrarias y podrían hacerse de maneras completamente diferentes que podrían cambiar la forma en que percibimos nuestro territorio en todo el mundo. Es interesante observar dónde se cultivan los alimentos en los Estados Unidos. Este conjunto de mapas nos muestra esa información. Cada mapa representa un tipo de alimento cultivado en los Estados Unidos. En primer lugar, es interesante ver cómo ciertos productos tienen su producción concentrada en áreas específicas. Cuanto más verde es el color, mayor es el porcentaje del estado en la producción total de ese producto. Por ejemplo, California parece estar en el verde e incluso en el verde oscuro para muchos de ellos, como zanahorias, apio, limones, uvas o tomates, siendo el productor exclusivo de alcachofas, mientras que Oregon es el productor exclusivo de moras. También es interesante ver cómo regiones con climas tremendamente diferentes producen algunas de las mismas frutas, como el repollo, que se encuentra en todas partes, o las calabazas en la costa oeste, noreste y medio oeste, y Texas y uvas en ambas costas, mientras que otros están confinados regionalmente, como los cacahuetes que son exclusivos del sur, las peras para la costa oeste, o las lentejas para el noroeste. Las naranjas son exclusivas de 3 estados, Texas, Florida y California, y otras que son comunes en aparentemente más de la mitad de los estados, siendo el trigo el más común, luego la soja, el maíz, las papas y las cebollas. Un buen ejemplo de lo importante que es para los estados o países trabajar juntos. Si no, no tendrías peras para comer a menos que vivieras en la costa oeste y los californianos no podrían comer maíz. Excepcionalmente, veamos un antiguo mapa histórico que ilustra las expediciones romanas a lo más recóndito de África. Solemos pensar que el dominio romano en África se limitaba a las costas del Mediterráneo, y es verdad. Podemos ver esta línea oscura que señala los límites de las provincias romanas, pero es interesante que llegaran tan al sur. No conocía esto hasta que vi este mapa y lo investigué. El hecho de que pudieran aventurarse a través del desierto del Sahara es notable, especialmente en una época y por personas que probablemente no estaban acostumbradas a ese tipo de expediciones, aunque probablemente ayudadas por los locales en el norte de África. Este mapa señala 4 expediciones en el transcurso de alrededor de 100 años, desde el 19 a.C. hasta el 90 después de Cristo, llegando hasta el lago Chad. Aparentemente, la motivación principal para las expediciones era asegurar fuentes de oro y especias. Un oro que suena extremadamente familiar, ya que también fue el del colonialismo europeo más de 1000 años después. Si te interesan estas expediciones, avísame y haré un video completo sobre ellas. Para concluir con este video, tenemos 3 mapas sobre Europa que creo que nos ayudan a entender mejor el continente. Primero, este es sobre la esperanza de vida en Europa. Arriba a la izquierda tienes la información sobre qué color representa qué. Es interesante ver la clara división que existe entre Europa oriental y central occidental. También es interesante ver cómo la esperanza de vida a menudo no solo tiene que ver con la calidad de vida o la riqueza de un país, si bien eso juega un papel clave, si no es que el más importante. Según este mapa, España, Italia y Suiza tienen la mayor esperanza de vida estando en el verde más oscuro. Francia y Grecia siguen en el sur de Europa. Mucha gente dice que la dieta mediterránea tradicional es muy saludable, así que, quién sabe, tal vez esa sea una de las razones para esto. Le siguen Países Bajos, Irlanda, Islandia, Noruega y Suecia. Luego viene el tercer nivel, pero aún en verde, con Portugal, Bélgica, el Reino Unido, Alemania, Austria, Eslovenia y Finlandia, y con Dinamarca un nivel por debajo. Grecia es una clara excepción en los Balcanes, que están todos en amarillo o naranja, así como Turquía. En Europa del Este, la tendencia amarillo-naranja continúa con algunos casos de rojo. Países donde la esperanza de vida no supera, en promedio, los 72 años. Una gran diferencia con aquellos en verde oscuro, que alcanzan los 83, una diferencia de más de una década de esperanza de vida dentro del mismo continente. Pero estas personas tendrían que mudarse si este mapa se hiciera realidad, mostrando la tierra que Europa perdería si todo el hielo polar se derritiera. Básicamente, gran parte de Europa perdería una porción considerable de su costa, sobre todo en el Atlántico Norte y el litoral báltico. Francia se reduciría increíblemente, la mitad de Bélgica y todos los Países Bajos desaparecerían, así como casi todo el norte de Alemania y todo el territorio de Dinamarca.
Ciudades clave estarían bajo el agua, como Copenhague, Estocolmo, Helsinki o Riga, y la conexión terrestre entre Karelia y Rusia casi desaparecería. El Reino Unido perdería gran parte de su territorio oriental y el norte de Italia se reduciría a la mitad. Venecia, que apenas se mantiene sobre la superficie actualmente, se hundiría por completo en el océano. Es un escenario aterrador, que en este caso sería la situación más extrema, en la que los humanos tampoco hicieron nada para detener la entrada de agua a la Tierra, pero no es tan imposible que eventualmente tengamos que lidiar con algo cercano a esto. Todo el arduo trabajo de los holandeses se desperdiciaría, ya que no solo la tierra recuperada, sino todo su territorio quedaría sumergido bajo el agua. Pero sus técnicas para mantener o alejar el océano podrían ser un ejemplo de cómo Europa podría salvar su tierra de ser sumergida en un escenario como este. Quizás en este caso, Europa podría evolucionar hacia ciudades nubosas tipo Bespin de Star Wars. Hablando de eso, este mapa muestra las zonas de control de vuelo europeas. Es interesante ver cómo se dividen ciertas áreas y cuáles podrían ser los criterios detrás de esas divisiones. Por ejemplo, Portugal tiene un área continental en la que incluye su archipiélago autónomo de Medea. Sin embargo, las Azores, el otro archipiélago autónomo en medio del Atlántico, tiene su propia área de control. España se divide en dos, con su costa este y las Islas Baleares separadas. Francia tiene 5, el Reino Unido tiene una para Inglaterra y Gales y otra para Escocia e Irlanda del Norte. Alemania también se divide en 3, al igual que Italia, y la mayoría de los otros países europeos tienen una sola zona para todo el país. En algunos casos, la separación puede tener que ver con la distancia geográfica, como en el caso de Portugal en las Azores, pero en otros puede tener que ver con la cantidad de vuelos que llegan, justificando una separación y ciertas áreas teniendo su propia zona. Y finalmente, la distribución de renos en todo el mundo nos permite entender por qué, efectivamente, Santa Claus es del Polo Norte, ya que solo en esta área cercana al Ártico se encuentran estos tipos de animales. Aunque debo decir que me sorprendió un poco la extensión del territorio que habitan. No esperaría encontrarlos en islas, por ejemplo, como estas canadienses, o esta de Noruega. Tampoco esperaba que llegaran tan al sur en Noruega o alcanzaran el extremo este de Rusia, casi llegando al norte de Japón. También desconocía que existieran en Groenlandia o en Terranova. Así que esos son algunos de los mapas que creo que nos ayudan a entender mejor el mundo a partir de la información que transmiten y el contexto que proporcionan para esas regiones o países. Los mapas no solo nos muestran dónde está un lugar y cómo es su imagen geográfica, sino que también nos proporcionan información sobre ellos en un cierto aspecto. Aprender esa información nos permite entender ya sea la historia del país o región, al entender qué lo causó, entender la situación actual al ver cómo es ahora o poder predecir con más precisión cómo podrían ser las cosas en el futuro. Hay una cantidad virtualmente infinita de mapas como este que podría usar en videos, porque afortunadamente hay muchas estadísticas que se representan mejor en mapas. Así que si este video tiene una buena respuesta, puedo hacer más videos como este con mapas adicionales que nos enseñan información importante e interesante sobre el mundo. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si quieres, si tienes alguna sugerencia de mapas de datos que podría usar para una segunda parte o más de este tema, házmelo saber en los comentarios y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.